¿por qué me funciona esto? ¿Que voy a hacer otra cosa? No sé, ¿perfecto? Ya, no te preocupes. Si bien esto no es lo ideal que sucediera, pero es normal que suceda en todo caso, ¿ya? Desde que se hace la postulación a que digamos, se hace la selección del proceso, generalmente las necesidades cambian. Hay mucha gente que interviene en las casas, por lo tanto las necesidades cambian, ¿ya? Entonces, en estos casos, ¿qué se hace? Siempre el presupuesto, el total del valor del presupuesto no cambia, ¿ya? Lo que hay que hacer es cambiar las partidas, es decir, cambiar las partidas de intervención. Es decir, por ejemplo, hay gente que tiene piso cerámica y eso vale tanto, ¿no es cierto? Ese mismo valor hay que cambiarlo por otra cosa, pero el mismo valor, ¿ya? La misma partida. Esas partidas se cambian solamente cuando están dentro de las partidas del presupuesto global, es decir, cuando uno presenta el proyecto, uno dice un presupuesto global. En este presupuesto global van todas las partidas que se intervienen a cada uno, ¿ya? O sea, en el presupuesto global del proyecto en total, ¿ya? Y para cada persona se le hace un presupuesto individual, ¿ya? Ahora, esas partidas tienen que estar también dentro del global. Por ejemplo, que el global, a una señora dice, ¿sabe qué? Me pusieron un piso cerámico, pero ¿sabe qué? Yo quiero que me cambien, por ejemplo, no sé, quiero que me pongan, me hagan el lucido del cielo, del dormitorio. Si la partida del lucido del cielo no estaba contemplado en el presupuesto global, la verdad que no se puede hacer. Tiene que cambiar por algo que sí estaba en el presupuesto global. Por ejemplo, si el global estaba en las ventanas, no se cambia por ventanas. Si estaba por puertas, se cambia por puertas. Si estaba por estuco, se cambia por estuco o por piso, ¿ya? Por tanto, pero esto hay que verlo caso a caso, ¿ya? Por lo tanto, así como en un momento se hizo un levantamiento de fuera de sus casas para tomarle sus prioridades y tomar las medidas, ¿no es cierto?, para poder confeccionar los presupuestos, en este caso vamos a tener que hacer un nuevo levantamiento. Lo más probable es que la batuta la va a tener que tomar Pedro, porque va a ser mucho más fácil que él tenga claridad de lo que va a intervenir. Nosotros, obviamente, lo ideal es que lo hagamos juntos en todo caso, ¿no? Que lo haga la X con el especialista, ¿ya? Por lo tanto, cuando lo podemos que hacer, vamos a tener que hacer caso por caso nuevamente, ¿ya? Vamos a tener que tomar registro de las personas que no tienen ningún tipo de... Y compartir por ello. Compartir por eso. Claro. Hay gente que tiene problemas que están conformes, listo, partimos con esa. Ahora, con la gente que está inconforme, vamos a tener que nuevamente, el momento de ir a la casa, vamos a tener que tomar las necesidades y vamos a tener que hacer nuevo levantamiento. Tomar las medidas y acomodar los presupuestos. ¿Ya? Tanto la gente que tiene problemas que no está conforme con el ahí mejor, pues entonces intervenir todas esas cartas. O veamos el tiro del caso, porque hay casos que son así como bien, no están graves, entonces se puede cambiar así. Como lo mismo, pues anota la gente que está conforme con el trabajo que van a hacer, por lo que viene anotado. Están conformes, Lo que están conformes, Margarita, son cosas muy simples. Sí, pues hay casos de Ya hay son casos cosas así como tan complicadas. Ponte, yo no pedí que me hicieran nada en el baño y cocina. Y aquí dice de cambiar la plata o algo así. Pero yo entiendo que otra persona a lo mejor está pasada en el presupuesto, me da esa impresión. Y eso, ¿verdad? Lo que hay que hacer. O sea que hay gente que supongamos le pidió ventana y cerámica, no le alcanzó la plata para hacer todo. No. ¿Sabes lo que pasa? Es que este no es el momento para hacer esto. Yo vamos a estar aquí